Muy buenas. El experimento consiste en cambiar el color de una flor a un color diferente de lo que tiene naturalmente, ¿verdad? Em, para eso vamos a necesitar colorantes. Vamos, en este caso yo estoy usando Angelina color café, Angelina morado y Angelina color naranja. Entonces, bueno, los tres colores. Luego necesitaremos un poco de agua. Eh, Vamos a preparar un poco de agua. Vamos también a necesitar tres vasos o tres recipientes, dependiendo de qué es lo que vayan a utilizar. Yo voy a utilizar vasos transparentes para poder visualizar bien los colores al momento de mezclar la añelina con el agua, ¿verdad? Entonces tenemos tres vasos. Además de eso necesitaremos también una tijera. Ahí tendríamos los materiales mínimos para poder hacer el experimento. Bueno, vamos con el primero. Vamos a cortar el tallo de la flor en una medida que quepa en el vaso, pero que no sobresalga mucho, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a utilizar la tijera. Vamos a cortarlo de forma sesgada. Ya cortado las flores, vamos con el siguiente procedimiento. Bueno, lo siguiente sería traer el primer recipiente y echar la mezcla que necesitamos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a iniciar con el colorante color morado. Le vamos a cortar la parte sellada y le vamos a introducir en el vaso. Entonces, vamos a usar todo para que tenga un color espeso y así acelerar un poco el procedimiento, el proceso de cambio del color. Entonces, después de haber echado el colorante, o en este caso la añelina, entonces vamos a colocar un poco de agua para que se vuelva líquido la añelina. Entonces, vamos a echar otro poquito. Y lo vamos a revolver o mezclar. Eh, y le colocamos la florecita dentro del vaso. Entonces ya tendríamos terminado nuestra primera flor, ¿verdad? Entonces, solo haríamos lo mismo con las dos restantes y tendríamos nuestro experimento. Voy a ponerle un poco de velocidad para que sea el proceso más rápido y el video sea menos largo. Bueno, teniendo ya listo todo, lo vamos a dejar ahí y hoy sería el día cero y vamos a ver cuánto cambia después de un día, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos que se pueda notar el cambio que da.
Entonces por eso vamos a estar grabando todo el proceso para ver el cambio que da. La cámara la cámara que estoy usando no es tan buena, entonces esperemos que obtengamos una buena visualización de los cambios. Entonces voy a acelerar el video para ver el proceso. Bueno, ya después de ver todo el proceso, ¿cómo se llama? Usé también luz artificial de noche para no perder ni un detalle, pero lastimosamente la cámara no detectaba bien el cambio, ¿va? Entonces, pero al final obtuvimos un buen cambio, ya que el, el de color naranja sí se vio la naranja, el color azul también, pero el color café, ese sí es algo, un cambio diferente que dio, porque no se volvió café, sino que se volvió verde. Entonces, eso no sé por qué sucedió eso, tal vez por la combinación de colores, o algo así. Entonces, pero obtuvimos un buen resultado, de que sí pudimos cambiar el color de la flor, pero realmente qué es lo que pasó o por qué se hizo el cambio de color. Entonces, según la pequeña teoría, digamos, lo que vimos antes es el experimento, ¿ah? Entonces, para poder reforzar un poco de qué se trató el experimento, vamos a aplicar un poco de la teoría, ¿va? Entonces, no sé, más o menos, espero que me entiendan y vamos a ello. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo, en esta parte tengo una flor. Entonces, en esta flor, si se dan cuenta, acá, en esta parte donde está la raíz, tenemos bolitas pequeñas de algo. Vamos, si ustedes lo pueden visualizar, esto y esto. Vamos, esto podemos imaginarnos que esto sea los minerales y esto sea el agua. Entonces la combinación de ello, la combinación del agua y los minerales, son los que hacen el cambio de la flor. Entonces, pero estos nutrientes pasan por unos tubos. Estos tubos se encuentran ubicados en esta parte y esta parte. Estos son tubos. Entonces, pero aquí es un tronco con muchos tubos, y entre estos tubos se encuentran unos tubos llamados ciomas y otros floemas. Entonces, son procesos, eh, es como la circulación que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces el corazón bombea la sangre y pasa por todo el cuerpo. Es similar lo que pasa acá. Lo que pasa es de que, ¿cómo se llama? La raíz de la flor junta el agua con los minerales y los pasa por la raíz y suben por estos tubos. Y al momento que suben por estos tubos se ramifican, y en todo lo que es la planta. Entonces, por esto, y como nosotros colocamos aquí un color, digamos, azul,
el color azul penetra acá y se distribuye en toda la planta. Entonces, si se dieron cuenta, en la planta anterior se miraban mejor las venas. Entonces, porque la flor era blanca y cuando se penetró un color diferente, el color cambió. Entonces, eso es lo que pasa acá. Entonces, este proceso se le llama cioma. Entonces, si se dan cuenta acá, aquí ya está en movimiento. Aquí es donde sube. Estos son la recolección que hace la planta de la raíz, que serían los minerales y el agua, y sube hasta llegar a la flor. Si se dan cuenta, esa savia que sube se llama savia bruta. Entonces, cuando llega, si se dan cuenta, ahí se distribuye en todas las hojas. Entonces, cuando llega a esta parte, cuando ya tiene todas las hojas, entonces el proceso químico no se nota todavía. Digamos, es decir, el agua colorante subió, ahorita ya está en todas partes, pero para que adquiera el color, hay otro proceso. A este proceso, ¿cómo se llama? Se le denomina fotosíntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Ahora, cuando el dióxido de carbono, vamos aquí en estas partecitas acá o acá, hay como pequeños respiraderos de la flor. Vamos aquí en tamaño grande, sería este el respiradero. Entonces, aquí es donde entra el dióxido de carbono. Entonces, aquí donde choca el dióxido de carbono y se mezcla con la savia bruta. Entonces, cuando se hace esta mezcla, se produce un proceso químico. Se hace un proceso químico que produce oxígeno, vapor de agua y, además de eso, ¿cómo se llama? Los nutrientes para alimentar a la planta. Entonces, esto es lo que sucede cuando se hace la fotosíntesis. Ahora, además del dióxido de carbono, requiere también sol. Entonces, con el sol, dióxido de carbono y la savia bruta, se produce el oxígeno, se produce vapor de agua y la planta adquiere su alimento. Entonces, y a todo este proceso se le denomina fotosíntesis. Y terminando este proceso es donde, si nos damos cuenta, la flor cambia de color, pero como vamos en esta figura, no se había hecho un proceso químico aquí, o no se había cambiado el color del agua. Entonces, por eso adquiere su color natural, que es el verde. Pero como nosotros ya le cambiamos el color de agua, entonces digamos que esta parte sería el color azul, o el color naranja, o el color verde, ¿cómo se llama? Verde limón, que se produjo en la tercera flor. Entonces, esto es lo que sucede. Ahora, esto es lo que le sucedió a la flor. Entonces, esta sería como una pequeña explicación de cómo se produjo el cambio. Entonces, si se dan cuenta, cuando regresa el nutriente, ya después de haber ¿cómo se llama? Pasado por el proceso químico, este nutriente se le llama savia elaborada, que es el alimento de la planta. Entonces, esta sustancia o este proceso se hace una y otra vez hasta porque así como nosotros nos alimentamos, digamos, comemos, el estómago hace el proceso, luego pasa por el sistema luego pasa por los intestinos delgado y grueso. Entonces es lo mismo que pasa acá. Entonces entra por la raíz, llega a la hoja, se hace la fotosíntesis acá, y luego, después de la fotosíntesis, la hoja envía de regreso la sustancia, la que sería la savia elaborada, y lo distribuye en toda la planta para alimentarse. Entonces ese sería el pequeño proceso o la pequeña explicación del experimento. Y para terminar este pequeño experimento, vamos a escribir con una gráfica el proceso o el comportamiento que tuvo la flor. Estudiamos desde el del día que colocamos en los vasos o en los recipientes. Digamos, tuvo una elevación
de del 10% nada más. Entonces el cambio de color se notó en pequeñas partes. Entonces desde el segundo día también muy pequeño, porque eh, yo desde mi ¿cómo se llama? De opinión personal podría decir de que fue por falta de luz solar, porque digamos desde que lo desde que empezamos a hacer el experimento estaba nublado, ¿va? Pero ya en el tercer día, si se dan cuenta en la gráfica, tuvo un aumento significativo, entonces llegó hasta a cubrir como el 45% de la flor. Entonces ya se notaba el tercer día. Ahora el cuarto día, por lo mismo, digamos, este día yo por eso decía, supuse o supongo que es por la luz solar, porque cuando este creció había mucho sol, pero cuando el siguiente día otra vez amaneció día nublado, entonces solo se obtuvo un crecimiento del color de la flor de, ¿cómo se llama? Del 50% nada más, o sea, subió 5% nada más en un día, mientras que acá subió como 30%, entonces en un solo día, y luego el quinto día subió de 50 a 80, o sea, subió el 30%, cubrió el 30% más de la flor que, ¿cómo se llama? Hasta aquí lo dejé de seguir, digamos, hasta el día 5 nada más. Entonces, el día 5 ya la flor estaba completamente, no completo, estaba 80% de otro color. Entonces, este fue el pequeño experimento, espero que lo hayan comprendido y yo me haya podido explicar correctamente. Entonces, nos vemos en la próxima.